Bueno, en medio de toda esta situación a nivel nacional, un poco caótica, por momentos confusa, pero que sigue siendo nuestra realidad de cada día en Argentina, la cuestión educativa también no tiene definiciones. Ya se ha conocido el calendario para este 2026 y te contaba hoy también que desde el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa manifestaron su preocupación ante el proyecto de ley denominado Libertad Educativa, ¿sí? Al considerar que la iniciativa pone en riesgo el carácter de la educación como derecho social y bien público y avanza hacia un modelo que concibe el aprendizaje como una mercancía, ¿sí? Esto lo dijo Luis Ramírez Méndez, que es subsecretario de Educación de la provincia de Formosa. Bueno, más allá de esta situación, el ciclo lectivo 2026 también ya está definido, lo decía recién, con fechas de inicio de clases, vacaciones de invierno y demás. Y para hablar al respecto de esto es que estamos ahora en comunicación telefónica con la secretaria gremial de docentes autoconvocados, profesora Nilda Patiño. Profe, buen día, ¿cómo le va? Daniel Moreira Viera la saluda. Hola Dani, ¿Cómo bien, está, profe? esperando, expectante, observando, estudiando un poco lo que está pasando. Muy feliz año por usted, profe. Esperemos que este 2026 traiga alguna buena noticia, al menos, ¿no? Para el sector docente. Sí, ojalá sea así, pero las noticias que están ya en carpeta no son nada buenas. Esto que vos estabas anunciando, que declaró el subsecretario de Educación, es así. Yo ayer participé de un Zoom con varios gremios, organizaban los municipales de Jujuy sobre la reforma laboral, y desde ahí para abajo todos los proyectos que están en carpeta en el Congreso son altamente negativos para los sectores más desprotegidos de la República Argentina, ¿no? Y efectivamente el proyecto de educación es un elemento más que prueba el lugar que le da a la educación el gobierno nacional. Ya el presupuesto que se aprobó saca dinero importante que recibían las escuelas técnicas bajo distintos programas. Así, por ejemplo, recién se comunicaban conmigo docentes de escuelas técnicas de Pirané que estuvieron haciendo trabajo de apoyo durante el 2025, para eso se inscriben como monotributistas, tienen que pagar un contador, tienen que pagar renta, tienen que pagar la FIP, y resulta que no perciben todavía la remuneración acordada por ese trabajo. Entonces, por eso te decía, todo lo que está sucediendo y lo que se avisora en el horizonte más próximo no son buenas noticias, salvo que haya una reacción que yo siempre espero y sueño masiva de los docentes y del pueblo en general, defendiendo el derecho a la salud como también el derecho a la educación, que son los dos derechos junto al derecho al trabajo los que están duramente atacados, ¿no? Esto del proyecto de libertad educativa presenta puntos realmente, que me parece muy importante debatirlos y analizarlos, ¿no? En un primer punto ya vamos a una búsqueda de un cambio de paradigma en el cual el rol de los padres pasa a ser más preponderante que el Estado sobre la formación, ¿sí?, de los infantes. Y esto habilita, además, legalmente, por lo menos en el borrador que tengo yo, esto que es muy a la norteamericana, ¿no? Lo de la educación en el hogar o el homeschooling, que es esto de habilitar a que los niños y niñas sean formados a veces directamente por tutores o sus propios padres, ¿no? Claro, vos sabés que este proyecto educativo, hay que decirlo, no es nuevo, no es ni siquiera una idea solo de Milei, sino que es de hace mucho. Mira, ayer justamente en esto de revolver papeles, porque estamos discutiendo con la provincia sobre distintas medidas que toma, que nosotros creemos que se adelanta a las reformas del gobierno nacional, leí una ley que es del año 95, donde la provincia pone que adhiere totalmente al pacto educativo.
ese pacto educativo que fue de Menem, de Liach, el ministro, no me voy a olvidar jamás su nombre, era tan nefasto como esta ley. Pero hubo una reacción popular, hubo movilizaciones, hubo juntada de firmas, se frenó la última parte del proyecto, de ese proyecto educativo. Pero siempre son ellos así, actúan, avanzan 2 pasos, hay una reacción, retroceden un paso, pero ya avanzaron uno, y están esperando la oportunidad política, social, para dar el próximo paso. Y te doy otra pista. El año pasado yo discutía, o el antepasado sería ya ahora, discutía con algunas maestras y me decían que era orden del ministerio pasar un video de Facundo Arana, que si vos lo buscás en Google lo vas a encontrar. Facundo Arana es una persona pública, conocida y querida, porque él es buenito, porque él es lindo, porque él se enfermó y se recuperó, etcétera, etcétera, pero él promovía la educación fuera de las escuelas. Claro. Dice que él no manda a su hijo a las escuelas, pero claro, él es un señor con mucho dinero que seguramente como Shakira puede pagar maestros, profesores para que vayan a su casa o por donde él ande enseñando a los hijos, pero no es la situación de la mayoría del pueblo argentino. Y yo le decía a la maestra, ¿cómo ustedes van a pasar este video? ¿Cómo van a promover a un tipo como este? Bueno, pero mirá, y me mostraban, es orden de que tenemos que pasar tantas veces, que tenemos que reflexionar, que tenemos que filmar a los chicos y tenemos que mandar que hicimos esta actividad. Entonces esta gente viene craneando esto y planificando y haciéndonos la cabeza, que es lo más grave, ¿no? Porque yo leo algunos comentarios en las redes sociales, que hay de todo, también hay mucho troll, que dice, bueno, está bien, porque los maestros, porque los profesores, pero nosotros ya vivimos esto, vivimos la pandemia, que fue cuando sucedió la pandemia, yo le decía a los compañeros, lo bueno de esta situación es que mostró cuál es el rol del maestro y del profesor, ¿no? Sí. Además, los mismos padres que no se querían hacer cargo de esta situación, y el valor de la escuela como un lugar de socialización de los chicos. Claro, profe, disculpe que la interrumpa ahí, porque ahí hay un punto muy importante, me parece, de lo que dice, y tiene que ver también, me parece, con una tendencia que no solo la veo en Formosa o en Argentina, sino que es algo que lamentablemente, a mi juicio, ocurre a nivel mundial, tiene que ver con esta tendencia a llevar todo, digamos, el poder de determinadas situaciones a el monopolio de uno solo, ¿no? Pasa esto de los superpoderes a nivel nacional, a nivel local también, ¿no? La cuestión de la búsqueda de priorizar la estabilidad con decisiones que salgan rápido, ¿viste? Y muchas veces los contrapesos que establecen, ya sea el sistema democrático, ya sea muchas veces que se establece en el sistema educativo, en el sistema de salud, los contrapesos son justamente para que cada pata de la mesa pueda controlar a la otra, ¿no? Y que no se salga de control. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta situación de formación de los padres, ¿no? Si los padres son muy buenos y son intelectualmente muy cultivados y han tenido la suerte, por supuesto, también de tener la posibilidad de prosperar, no solo la suerte, sino también, por supuesto, la consecuencia lógica muchas veces que se da en este tipo de circunstancias, todo fenómeno, ¿no? Y principalmente si son buenas personas. Ahora, no siempre se reúnen todas estas condiciones, o casi nunca en realidad. Entonces, ¿qué pasa si justo esa familia que forma a ese niño tiene situaciones de abuso, sea cual fuere, psicológico, físico y demás, o los contenidos que se dictan no son los adecuados? ¿Y qué pasa si, qué sé yo, un montón de situaciones que solamente tienen el contrapeso del sistema educativo, ¿no? Que saltan cuando sale ese niño del hogar y va a la escuela, o viceversa a veces, cosas que por ahí desde la escuela salen a la vista cuando ese niño va al hogar. Hay un contrapeso o un equilibrio que se da en esa circunstancia. Totalmente, pero además yo coincido en todo lo que estás diciendo, el tema del contrapeso que es necesario. Hoy lo hablaba con una colega y le decía que la suma del poder es malo, le decía para todos, es para mí, para el más bueno, para el más santo de los más santos, porque
precisamente por la fragilidad de la condición humana y porque tanto poder te corrompe. Entonces, si puedo hacer lo que yo quiero, hago lo que yo quiero. Ahora, si yo tengo que pensar, que tengo que dar explicaciones de lo que voy a hacer, hablo por mí, yo no voy a hablar por otros. Sí. Uno piensa 2 veces, trata de encontrar justificaciones, y si no, lo hace simplemente sin medir ninguna cuestión ni consecuencia. Pero volviendo al rol de la escuela, justamente estaba reviendo el video de esa jovencita que salió hace poco, que en las redes sociales, que cuenta el abuso que sufrió en su hogar desde los 3 años. Y fíjate lo importante de lo que ella dice, ya yo lo pienso como docente, que defiende la educación sexual integral, que yendo a un colegio religioso como un colegio adventista, ella se enteró, pudo poner en palabra que lo que le estaba haciendo su abuelo era un abuso con acceso carnal. Entonces, la importancia de la escuela para poder igualar, porque yo pienso en Sarmiento, cuando piensa el sistema de educación pública argentina, y cuando se piensa en el guardapolvo, todo era para precisamente tratar de homogeneizar y unificar a ese aula donde iba a estar el maestro, que vayan todos a la escuela para que tengan la posibilidad de acceder a la educación. Y ayer también hablaba con una docente muy humilde que está con un problema de accidente de trabajo grave, y ella me decía, la acompañaba a la terminal para cambiar su pasaje porque hoy tenía que hacer todavía trámites en el IACEP, y me decía, ¿cómo es que hay compañeras que no entienden que mi mamá era ama de casa? Me decía, mi papá, un empleado municipal, yo pude ser profesora, mis hijas están por ser profesionales, gracias a la educación pública y al rol que tiene el Estado. Pero nos han hecho tanto la cabeza en contra del Estado, que hay gente que realmente dice pavada, porque yo digo que lo dice pavada porque son ignorantes. En estos días escuché gente que dice, bueno, es hora que le manden menos plata a Formosa, porque entonces se va a acabar no sé qué cosa. Y el que decía vende chita, por ejemplo, yo le dije, mirá, vos no te das cuenta en lo que estás diciendo, porque si la maestra, el policía, el enfermero no cobra su sueldo, que es lo que vos estás queriendo que suceda, desde no tener esos servicios, tampoco vas a tener gente que te compre la chita. Pero digo, a ese punto hemos llegado, desde que falta el razonamiento, ¿no?, que somos capaces de comprar nuestro propio veneno. Y a mí la preocupación del sistema que propone la ley libertaria es que da vuelta, y es realmente un cambio de paradigma, como se dice ahora, un cambio de principios. Hoy todas las leyes en Argentina dicen que la educación es responsabilidad del Estado. Ellos ahora dicen la educación es la responsabilidad de las familias. Sí. Y yo digo, casi todos nosotros tenemos familiares en Paraguay. En Paraguay no hubo escuela pública hasta que ganó el presidente Lugo, que empezó a crear escuelas municipales. Entonces, hasta el más humilde tenía que trabajar para mandar a sus hijos a escuelas privadas, que algunas funcionaban en garage, aparte de fácil, uno transita por la ruta de Paraguay, en un garage, un jardincito, qué sé yo, una escuela privada, primaria, secundaria, y nosotros aún hoy, a pesar de todos los intentos por destruir el sistema educativo público argentino, tenemos universidades públicas, gratuitas, y que encima califican, como en el caso de la UBA, la Universidad de La Plata, la de Córdoba, con alto número en el ranking internacional. Y eso es lo que nos va a tocar, yo les digo a mis compañeras con las que compartimos esta idea, salir a predicar, a militar para que la gente entienda. Porque tampoco yo creo que la sociedad argentina masivamente entendió el ataque a los hospitales públicos. O sea, ¿cuántos entendieron lo que significa que se pueda cerrar el Garrahan? Y que hay distintas formas de hacer daño para que se concreten los proyectos. Hoy leía un artículo de Clarín que dice que casualmente
en un año las empresas que está queriendo privatizar el Estado Nacional, el año pasado daban superávit y este año dan pérdidas. Los que ya vivimos la etapa menemista sabemos cómo se hace. Se desprestigia, se desvaloriza algo para después poder desprenderse de algo. Y lo que falta razonar es, ese señor que te compra la empresa, que es un multimillonario, ¿te va a comprar algo que le da déficit, que le va a dar pérdida? No, pero ¿qué te dicen los que quieren venderla? No, porque él la va a hacer rentable. Así nos hicieron con Aerolíneas y después la tuvimos que comprar nosotros totalmente rota, Aerolíneas de vuelta. Entonces, es muy grave. Nosotros vamos a intentar iniciar un círculo de charlas en vacaciones sobre la ley educativa, porque necesitamos que todos estén informados, como también que entiendan por qué le decimos al gobierno provincial que tiene que definirse en algunas cosas, porque a mí me alegra cuando dicen que el gobernador es uno de los 4 gobernadores rebeldes. A mí me gusta, porque yo no estoy de acuerdo que la salud pública se pierda, que la educación se pierda y que las provincias seamos tratados como el patio trasero, porque también hay algo que no se dice, la nación se construyó a partir de las provincias y eso lo dice el preámbulo. Dice, no los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente, y han sido las provincias las que le delegaron a la nación parte de sus poderes para que se constituya la Unión Nacional. Y hoy es muy triste que a quien se le concedió esos poderes atente contra las provincias y trate que nos peleemos, y el sistema de coparticipación tampoco es igualitario, porque es como en una familia, se debe dar al que lo necesita más, donde se quiere compensar o componer o restituir alguna cuestión. Entonces todo esto vamos a tener que salir a explicar y a contar y a debatir, y aquel que quiera pelear o tirarte eslogan, porque viste que está muy de moda esto, contestarte con eslogan, hay que dejarlo y hay que seguir nomás, hay que seguir con el que quiera hablar, con el que quiera reflexionar, porque lo que está en juego es mucho más grande que una elección, que una candidatura, que un cargo. Fuera de cualquier sospecha, yo le digo al que esté escuchando, a la que esté escuchando, está en juego la posibilidad que su hijo, su nieta, estudie. Para mí es muy grave aquel que dice, el hijo del carpintero tiene que ser carpintero, el hijo del herrero tiene que ser herrero. No, todos tenemos que tener la posibilidad de elegir lo que nos parece, lo que nos gusta, sí, y lo que podemos, obviamente, lo que esté a nuestro alcance. Y en ese lugar, el Estado es muy importante. Totalmente. Porque el Estado es el que te da la posibilidad de la educación gratuita. Totalmente. Muy bien, profe. Quiero agradecerle por su tiempo. Bueno, vamos a molestarla seguramente dentro de poco nuevamente para hablar un poquito más del calendario escolar, que ya está estipulado a nivel nacional, pero bueno, todavía es algo muy reciente, así que le agradecemos muchísimo por dialogar con nosotros y bueno, también invitar un poco al análisis sobre este posible cambio paradigmático de nuestro sistema educativo. Bueno, que tenga buen resto del día. Yo también te agradezco y aprovecho para decirle a mis compañeros y compañeros que estén escuchando, más que nada a los colegas que nosotros llamamos los suplentes de nadie, que vayan avisando y denunciando si no les están haciendo sus altas a partir del 1 de enero, como se comprometió el Ministerio, hasta tanto se terminara la conciliación, porque hay muchos secretarios pícaros, y a pesar de que se enojan los directores, y a decir algunos directores malitos, que no están haciendo su tarea. Hoy estamos a 7 y ni siquiera tienen fecha cierta algunos docentes de que la escuela va a estar abierta o que dónde se van a juntar para hacer la tramitación. Otros están mintiendo, así que le pedimos que nos avisen. Nosotros no vamos a estar en el gremio está cerrado, pero mi celular lo tiene casi todo el mundo, o el de Mirka, o el de cualquier otro compañero de la comisión. Vamos a estar atentos y trabajando para que en lo posible todos puedan percibir sus haberes en tiempo y forma, y vamos a seguir insistiendo a ver si el gobernador nos responde para que los compañeros suplentes de licencia gremial no tengan su baja al 31/12 como se está ejecutando hasta este momento. Muy bien. Profe, buen resto del día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Ahí estaba en comunicación telefónica con nosotros la profesora Nilda Patiño, secretaria gremial de docentes autoconvocados.